La lluvia caía con fuerza aquella noche sobre Guadalajara. El agua corría por las calles empedradas como pequeños ríos que arrastraban hojas secas, papeles y hasta botellas olvidadas. El sonido constante de los truenos acompañaba el repicar de los neumáticos contra el pavimento mojado. Era un escenario desolador, y sin embargo, en medio de esa tormenta, un hombre tomaba la decisión más dolorosa y también más cobarde de su vida. Martín Hernández, de 38 años, bajó del viejo Tsuru gris con el ceño fruncido y la respiración entrecortada. Sus manos temblaban mientras sostenían el paraguas y al mismo tiempo trataban de sujetar el brazo de su padre anciano. Don Ezequiel, debilitado por la fiebre y la tos persistente, apenas podía mantenerse en pie. Su rostro enjuto reflejaba años de trabajo en el campo, surcado de arrugas profundas y marcado por el cansancio. Martín lo dejó frente a la entrada del Hospital Civil de Guadalajara. El edificio imponía con sus muros altos, iluminados por focos amarillentos que titilaban bajo la lluvia. La fila de pacientes que aguardaban en urgencias parecía interminable. Había madres con niños en brazos, hombres ensangrentados, ancianos en sillas de ruedas. Nadie prestó atención a ese par de figuras bajo la tormenta. Aquí vas a estar mejor, papá», murmuró Martín con la voz quebrada, evitando mirarlo a los ojos. Don Ezequiel intentó hablar, pero apenas salió de sus labios un suspiro ronco. No me dejes», balbuceó con un hilo de voz. Martín cerró los ojos con fuerza, como queriendo ahogar aquel pedido. El nudo en su garganta lo ahogaba, y por un instante pensó en cargar de nuevo a su padre y regresar a casa. Pero la realidad lo golpeó. Deudas hasta el cuello, cobradores acechando y una vida llena de errores que lo habían dejado sin fuerzas ni recursos. Soltó el brazo de su padre con brusquedad y retrocedió unos pasos como si quemara el contacto. «Perdóname, viejo, no puedo más», dijo casi en un susurro, y giró sobre sus talones rumbo al carro. Don Ezequiel, tambaleándose, se apoyó en la pared húmeda del hospital. Su mirada, cargada de dolor y resignación, siguió a su hijo mientras se alejaba. Martín abrió la puerta del vehículo, encendió el motor y con el corazón golpeando en su pecho, se perdió en la oscuridad de la noche. Ese fue el comienzo de una historia que no solo hablaría de abandono y culpa, sino también de redención y esperanza. Porque aunque Martín creyó escapar, el destino le tenía preparada una sorpresa que transformaría su vida de una manera que jamás habría imaginado. Antes de continuar con esta impactante historia, suscríbete al canal para no perderte relatos que tocan el corazón y nos invitan a reflexionar sobre nuestras decisiones y sus consecuencias. Martín condujo sin rumbo fijo por las calles mojadas de la ciudad. Las luces de los semáforos se reflejaban en los charcos y los murmullos de la lluvia en el parabrisas eran como golpes contra su conciencia. Cada esquina le recordaba a su padre, el mercado donde iban a comprar verduras cuando él era niño, la iglesia del barrio donde don Ezequiel lo obligaba a asistir los domingos, las plazas llenas de mariachis que alguna vez disfrutaron juntos en mejores tiempos. «Soy un maldito desgraciado», pensaba una y otra vez. Pero trataba de convencerse de que no tenía elección, de que lo había hecho por necesidad, no por maldad. Aún así, la imagen de su padre bajo la tormenta lo perseguía con cada kilómetro recorrido. Las calles parecían interminables y el sonido de las sirenas a lo lejos aumentaba su ansiedad. Sentía que cada patrulla lo buscaba, aunque no hubiera cometido ningún crimen legal. Su verdadero delito estaba en el alma. Había traicionado al hombre que le dio la vida. Mientras seguía manejando, con los ojos irritados y la garganta seca, una sensación extraña comenzó a crecer dentro de él. Era como si algo o alguien lo vigilara, esperando el momento oportuno para cruzarse en su camino. Martín aún no lo sabía, pero su destino estaba a punto de encontrarse con un hombre llamado Jesús, y nada volvería a ser igual. Martín llegó a su casa en la madrugada, empapado y con los zapatos rechinando a cada paso sobre el piso de cemento. Cerró la puerta con violencia,
como si así pudiera encerrar afuera los recuerdos de lo que acababa de hacer. Se dejó caer en la vieja silla de la cocina, esa que alguna vez había pertenecido a su madre, y hundió la cabeza entre las manos. El silencio de la vivienda contrastaba con el estruendo de la tormenta que aún rugía afuera. La gotera en el rincón del techo golpeaba rítmicamente una olla metálica, produciendo un sonido que parecía burlarse de su conciencia. Martín no podía dejar de escuchar la voz débil de su padre repitiendo, «No me dejes». Aquella súplica lo taladraba por dentro. Se sirvió un vaso de tequila barato, tratando de anestesiar la culpa que lo consumía. El líquido ardió en su garganta, pero no logró apagar el fuego del remordimiento. Cerró los ojos y, sin quererlo, su mente lo arrastró de vuelta a la infancia. Recordó las tierras secas de Jalisco, donde creció trabajando desde pequeño al lado de don Ezequiel. El sol castigaba sin piedad, y sus manos infantiles se llenaban de ampollas mientras cargaba costales de maíz. Su padre siempre fue duro, exigente hasta la crueldad. «El mundo no te va a regalar nada. Aprende a sudar si quieres comer», solía decirle, con esa voz grave que se imponía incluso sobre el ruido del campo. A veces, en las noches, Martín observaba a su padre sentado en la puerta de la casa de adobe, fumando tabaco y mirando al horizonte. Nunca lo vio sonreír, nunca escuchó un «te quiero». Eso fue construyendo en él un muro de resentimiento. Y aunque con los años entendió que don Ezequiel había dado todo lo que podía, el rencor ya estaba sembrado. Ahora, frente a la soledad de su cocina, Martín se preguntaba si ese resentimiento justificaba lo que acababa de hacer. No tenía otra salida, se repetía como un mantra. Pero en el fondo sabía que sí la había. Podía haberse quedado, podía haber buscado ayuda, podía simplemente haber tenido el valor de enfrentar la situación. El insomnio lo mantuvo despierto hasta que la tormenta se fue apagando. Las primeras luces del amanecer se filtraban por la ventana cuando salió a caminar por las calles de su barrio. Las banquetas estaban cubiertas de lodo y bolsas de basura arrastradas por el agua. El aroma a tamales recién hechos flotaba en el aire, mezclado con el olor del café que escapaba de las cocinas. Los vecinos, como cada mañana, se preparaban para un nuevo día. Mujeres con mandiles cargando canastas hacia el mercado, jóvenes que corrían para alcanzar el camión rumbo al trabajo, niños uniformados que se quejaban por el frío. Era el México cotidiano, el que seguía adelante sin importar tormentas ni problemas. Martín los miraba con cierta envidia. Parecían tener un propósito, aunque fuera humilde. Él, en cambio, solo cargaba una losa invisible que lo hundía cada vez más. Al pasar por una esquina, escuchó a un grupo de hombres hablar sobre lo que había ocurrido en la ciudad durante la noche. «Dicen que dejaron a un viejito enfermo en el hospital», comentó uno tomando un sorbo de café de un vaso de unicel. «Qué gente tan desalmada». «Sí, pobre señor. ¿Quién podrá hacer algo así?», respondió otro sacudiendo la cabeza. Martín sintió que esas palabras eran como cuchillos directos a su pecho. Bajó la mirada y aceleró el paso, temiendo que alguien pudiera leerle la culpa en el rostro. Regresó a casa con el corazón en un torbellino. Trató de distraerse limpiando, encendiendo la televisión. Incluso intentó dormir de nuevo, pero nada funcionaba. Su mente estaba atrapada en una sola imagen: don Ezequiel, encogido bajo la lluvia, mirando cómo su propio hijo se alejaba. Sabía que ese recuerdo no lo dejaría en paz. Era como si cada rincón de la ciudad se encargara de recordarle su falta. Y en lo más profundo, presentía que aquel abandono no sería el final de su tormento, sino apenas el principio de un camino que lo obligaría a enfrentarse a sí mismo. El sol caía a plomo sobre Guadalajara cuando Martín salió de nuevo a la calle, todavía con el cansancio marcado en los ojos. Había pasado la mañana entera encerrado, incapaz de concentrarse en nada. El calor húmedo se mezclaba con el olor de gasolina de los camiones urbanos y el humo de los puestos de tacos que ya encendían el carbón para el almuerzo. Caminaba sin rumbo, con la camisa pegada al cuerpo por el sudor, hasta que recordó que su viejo Tsuru seguía estacionado varias cuadras lejos de casa. Al llegar,
Giró la llave y el motor rugió como siempre, cansado y tosiendo. Apenas avanzó unos metros, un sonido seco lo obligó a frenar. Se bajó maldiciendo y comprobó que la manguera del radiador había reventado. El vapor se levantaba como una nube blanca, quemándole el rostro. «¡Maldita sea!», gruñó golpeando el cofre con rabia. Mientras trataba de improvisar una solución, una voz joven sonó detrás de él. «¿Necesita ayuda, señor?». Martín se volteó con brusquedad. Frente a él estaba un muchacho de unos 25 años, delgado, moreno, con el cabello revuelto por el viento. Llevaba una mochila al hombro y una mirada tranquila que contrastaba con el bullicio de la calle. «No, gracias». «No tengo tiempo para juegos», respondió Martín molesto. «No son juegos», contestó el joven sonriendo apenas. «Sé un poco de mecánica, podría revisarlo». Martín dudó. No confiaba en extraños, y menos en aquel barrio donde cualquiera podía aprovecharse de la desesperación. Sin embargo, la calma con la que el muchacho hablaba lo desarmaba. «Haz lo que quieras», dijo al final apartándose. El joven se inclinó sobre el motor, tocó la manguera rota y negó con la cabeza. «Está dañada, pero con un pedazo de tela puedo detener la fuga hasta que llegue a un taller». Sacó de su mochila una camiseta vieja, la rasgó con las manos y empezó a envolver la pieza dañada. Sus movimientos eran firmes, seguros, como si lo hubiera hecho muchas veces antes. Martín lo observaba con los brazos cruzados, impaciente. «¿Y tú quién eres?», preguntó de golpe. «Jesús Ramírez», respondió el joven, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Trabajo en lo que sale, construcción, carga en el mercado, lo que sea». «Pues deberías buscar algo mejor, chamaco. La vida no te regala nada», refunfuñó Martín. Jesús lo miró y en lugar de molestarse, soltó una risa suave. «Lo sé, pero tampoco me quita la esperanza. Siempre hay manera de salir adelante». Aquella respuesta irritó a Martín. Para él, la vida era una sucesión de golpes y deudas, nada de esperanzas. «Hablas como si todo fuera tan fácil», escupió con sarcasmo. «No es fácil», dijo Jesús atando el nudo final en la tela, «pero si uno se queda amargado, el dolor se hace más grande». Martín no respondió. Encendió el motor y, para su sorpresa, funcionó. No era perfecto, pero al menos podía moverse. «Pues parece que sí sabes lo que haces», admitió aunque a regañadientes. Jesús sonrió de nuevo, sin arrogancia. «No tiene que darme nada, señor. Con que llegue a donde va está bien». Aquella actitud lo desconcertó. En un mundo donde todos pedían algo a cambio, ese muchacho parecía ofrecer ayuda solo por el hecho de hacerlo. Había algo en su forma de hablar, una serenidad que irritaba y al mismo tiempo despertaba curiosidad. Martín arrancó, pero mientras avanzaba lentamente, no pudo evitar mirar por el retrovisor. Jesús seguía allí, con la mochila al hombro, caminando sin prisa bajo el sol abrasador. Había algo en él que no encajaba con la dureza del barrio, como si llevara consigo una calma que desafiaba la realidad. El eco de sus palabras: «No es fácil, pero si uno se queda amargado, el dolor se hace más grande», quedó resonando en la mente de Martín, como si hubieran sido pronunciadas para él y no para cualquiera. Lo que no sabía era que aquel encuentro fortuito marcaría el inicio de un cambio que no estaba preparado para enfrentar. Martín condujo despacio hasta su vecindario, con la mirada fija en el camino y la mente atrapada en un torbellino. El parche improvisado de Jesús mantenía el carro en marcha, pero lo que más lo inquietaba era la serenidad de aquel muchacho. No estaba acostumbrado a que alguien ofreciera ayuda sin esperar nada. En su mundo, todos pedían favores a cambio de dinero, de influencia o de silencio. Cuando dobló hacia las calles conocidas, lo recibió la crudeza habitual de su barrio en las afueras de Guadalajara. Las fachadas descascaradas mostraban el paso de los años y el abandono del gobierno. Los grafitis de pandillas marcaban territorio en cada esquina, como cicatrices de una guerra constante. En las banquetas, jóvenes se pasaban botellas de cerveza envueltas en bolsas negras, mientras otros vigilaban atentos los movimientos de cualquiera que no fuera de ahí. Martín estacionó el Tsuru frente a su casa
y bajó del auto, intentando no llamar la atención. Sin embargo, de inmediato escuchó silbidos y risas. Hernández!, gritó uno de los muchachos con gorra. ¿Ya juntaste para lo que debes? Martín apretó los dientes y fingió no escuchar. Sabía que cualquier palabra podría encender una confrontación que no tenía fuerzas para soportar. De pronto, para su sorpresa, Jesús apareció caminando desde la otra esquina. No entendía cómo, pero el muchacho había decidido seguirlo hasta ese lugar. Martín frunció el ceño, irritado. ¿Qué haces aquí?, le reclamó en voz baja cuando se le acercó. Usted parecía preocupado. Pensé que podía necesitar compañía, respondió Jesús con calma. Martín soltó una carcajada amarga. ¿Compañía? Aquí lo único que necesitas es suerte para no terminar muerto o endeudado hasta el cuello. Jesús miró alrededor. Los niños jugaban con pelotas desinfladas en medio de la calle, mientras sus madres conversaban desde las puertas, vigilando con discreción. Pese a la violencia latente, había vida, resistencia, pequeños destellos de alegría. No todo está perdido, dijo Jesús. Mire a esos niños. Aunque el barrio sea duro, ellos todavía ríen. Eso significa que aquí también hay esperanza. Martín bufó, incrédulo. Hablas como si conocieras este lugar, pero no sabes nada. Aquí la esperanza se vende cara y casi siempre termina muerta en una esquina. Uno de los hombres que bebía cerveza se levantó y se acercó. Era Toño, un vecino que Martín conocía desde la adolescencia. El tiempo lo había convertido en líder de una de las pandillas locales. ¿Y este quién es?, preguntó, señalando a Jesús con desconfianza. Un conocido, respondió Martín, evitando mirarlo a los ojos. Pues dile que aquí se respeta. Si viene a hacerla de santo, no va a durar mucho. Jesús lo miró de frente, sin rastro de miedo. No vengo a hacer daño, amigo, solo a caminar. Toño soltó una risa seca y regresó con su grupo. Martín se sorprendió. Cualquiera en esa situación habría bajado la mirada o retrocedido, pero Jesús había mantenido la calma, sin desafiar ni someterse. Esa seguridad desconcertaba. Ya dentro de la casa, Martín se dejó caer en la cama. Jesús permaneció de pie, observando las paredes desnudas y el ambiente cargado de humedad. Tu mundo no es fácil, dijo al fin, pero no tiene que tragarte vivo. No entiendes nada, respondió Martín, alzando la voz. Tú llegas con tu sonrisa y tus frases bonitas, pero aquí no sirven. Aquí la gente sobrevive a punta de golpes. Jesús no contestó. Simplemente se sentó en una silla y permaneció en silencio. Su tranquilidad resultaba insoportable para Martín, como un espejo que lo obligaba a mirarse y reconocer lo que había hecho. Afuera, las risas de los niños contrastaban con el sonido de una motocicleta que pasaba a toda velocidad, disparando al aire para marcar territorio. El barrio era así, una mezcla de vida y violencia, de esperanza y miedo. Y aunque Martín intentaba ignorarlo, algo en la presencia de Jesús comenzaba a remover un rincón oculto de su corazón. Sentía celos, sí. Celos de que aquel muchacho pudiera transmitir paz en medio de tanta miseria, mientras él solo sabía cargar con rabia y frustración. Y esa incomodidad era apenas el inicio de un conflicto que no podía detener. Los días siguientes fueron un torbellino para Martín. Intentaba seguir con su rutina, pero la presencia de Jesús en su vida se volvía cada vez más constante. El joven parecía aparecer en los momentos más inesperados, como si supiera cuándo Martín estaba a punto de derrumbarse. Aunque al principio lo irritaba, poco a poco comenzó a acostumbrarse a verlo cerca, caminando por el barrio o sentándose en la banqueta a platicar con los vecinos. Una tarde, mientras regresaba de comprar pan en la tienda de la esquina, un par de hombres lo interceptaron. Eran dos cobradores que conocía demasiado bien, Sergio y Ramiro, emisarios de un prestamista que no perdonaba atrasos. Vestían de negro, con cadenas de oro brillando sobre el pecho y miradas que destilaban amenaza. «¿Qué onda, Hernández?», dijo Sergio con una sonrisa torcida.
Ya pasó la fecha y seguimos esperando nuestro dinero. Martín tragó saliva. Ando corto. Denme chance unos días. Ramiro se adelantó y lo empujó contra la pared. No estamos para cuentos, compadre. O pagas o te va a ir peor. El corazón de Martín latía desbocado. Sentía el sudor recorrerle la frente mientras buscaba excusas. Justo en ese momento, Jesús apareció desde la esquina caminando tranquilo como si no hubiera tensión. «Buenas tardes», saludó con calma, acercándose. Los cobradores lo miraron con desdén. «¿Y tú quién eres?», preguntó Sergio. «Un amigo», respondió Jesús situándose al lado de Martín. «No es necesario que lo traten así». Ramiro soltó una carcajada áspera. «¿Un amigo? Pues dile a tu amigo que aquí las deudas se pagan con dinero, no con sermones». Martín sintió un nudo en la garganta. Quería gritarle a Jesús que se apartara, que no se metiera, pero las palabras no salían. Al mismo tiempo, una parte de él se aferraba al alivio de no estar solo. Jesús dio un paso adelante y habló con firmeza. «Si de verdad quieren resolver esto, háganlo con respeto. La violencia solo empeora las cosas». Los cobradores se miraron entre sí y soltaron una carcajada burlona. «Este muchacho sí que está loco», dijo Sergio, empujándolo levemente en el hombro. «Vámonos, Ramiro». «Pero tú, Hernández, más vale que aparezcas con lo que debes en menos de una semana. Si no, ya sabes». Se marcharon dejando un aire pesado detrás de ellos. Martín respiró hondo, como si le hubieran quitado un yugo de encima, aunque el miedo seguía clavado en su estómago. «¿Por qué hiciste eso?», le reclamó girándose hacia Jesús. «Te pudieron golpear o peor». Jesús lo miró sin inmutarse. «No podía quedarme viendo cómo te humillaban. A veces hay que enfrentar las cosas, no esconderse». «¿Y tú qué sabes de eso?», rugió Martín con rabia contenida. «No sabes nada de mi vida, ni de lo que arrastro». Jesús permaneció en silencio un momento, como si dejara que el eco de las palabras de Martín se apagara por sí solo. Luego habló despacio. «Sé que tienes miedo. Y sé que el miedo te está consumiendo. Pero si sigues huyendo, un día ya no tendrás a dónde correr». Martín sintió que la sangre le hervía. «¿Y qué? ¿Ahora vas a darme lecciones? ¿También me vas a juzgar por lo que hice con mi padre?», espetó con la voz quebrada. Por primera vez Jesús lo miró con una seriedad absoluta. «No necesito juzgarte. Tú mismo te juzgas cada noche». Aquella frase golpeó a Martín como un mazazo. Dio media vuelta y se marchó con pasos pesados, sin querer mostrar la humedad en sus ojos. Se odiaba por haber dejado que aquel muchacho entrara en su vida, por haber permitido que removiera heridas que él prefería mantener enterradas. Esa noche, acostado en su cama, las palabras de Jesús retumbaban en su cabeza. «Tú mismo te juzgas cada noche». Y aunque quiso ignorarlas, supo que eran verdad, porque la culpa lo devoraba en silencio y el tiempo se le estaba agotando. La televisión vieja de Martín chisporroteaba en la sala aquella noche, iluminando con destellos azules las paredes descascaradas. El hombre estaba sentado en el sillón, con una cerveza en la mano y la mente perdida en un laberinto de pensamientos oscuros. Cambiaba de canal sin prestar atención, hasta que una noticia detuvo su dedo en el control remoto. La presentadora, con gesto serio, relataba: «En el Hospital Civil de Guadalajara, un adulto mayor fue abandonado por un familiar en condiciones graves. El hombre, identificado como don Ezequiel Hernández, permanece bajo cuidado médico. Su estado de salud es delicado y se pide apoyo a la comunidad para localizar a otros parientes». Martín sintió que el aire se le escapaba del pecho. El nombre retumbó como un disparo. Don Ezequiel, su padre, el hombre al que había dejado bajo la lluvia, apenas cubierto por la débil luz de la entrada del hospital. La cerveza se le resbaló de la mano y se derramó sobre el piso, pero no se movió para limpiarla. Estaba paralizado, con el corazón golpeando tan fuerte que sentía que lo iba a romper desde dentro. «No, no puede ser», murmuró, como si negarlo pudiera cambiar la realidad. Cerró los ojos y recordó la mirada de su padre esa noche,
la súplica apagada que había decidido ignorar. Ahora el mundo entero sabía lo que él había hecho, y aunque nadie lo señalara directamente, sentía que las paredes mismas lo acusaban. De pronto, escuchó la puerta abrirse. Jesús apareció en el umbral, cargando una bolsa con pan y un par de refrescos. «Te vi solo y pensé que necesitabas algo de compañía», dijo con voz tranquila. Martín no contestó. Seguía con los ojos fijos en la pantalla, donde mostraban imágenes del hospital. Camillas, médicos corriendo, voluntarios entregando cobijas. Jesús frunció el ceño y se acercó. «Ese es tu padre, ¿verdad?» Martín se levantó de golpe. «¡Cállate!», gritó con la voz rota. «No tienes derecho a decir nada». Jesús no se movió. Lo observó con esa serenidad que lo desconcertaba tanto. «No estoy aquí para juzgarte. Solo quiero que entiendas que aún puedes hacer algo». «¿Hacer algo?», repitió Martín con los ojos enrojecidos. «¿Qué quieres que haga? Ya lo abandoné. Ya lo entregué a la muerte». Se llevó las manos a la cabeza, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Jesús permaneció en silencio unos segundos, dejando que su furia se desbordara. Luego habló despacio, con firmeza. «No está muerto, todavía respira. Mientras tenga vida tienes la oportunidad de enfrentarlo, de pedirle perdón, de estar a su lado». Martín se dejó caer en la silla, exhausto. «¿Y de qué sirve? Él nunca me quiso. Nunca me dio nada más que golpes y reproches. ¿Crees que va a perdonarme?» Jesús se sentó frente a él. «Tal vez sí, tal vez no. Pero no se trata de lo que él haga. Se trata de lo que tú necesitas hacer para dejar de huir». Las palabras calaron hondo. Martín sintió un ardor en el pecho, una mezcla de ira y tristeza. «Tengo miedo», confesó, casi en un susurro. «El miedo es normal», respondió Jesús. «Lo valiente no es no sentirlo, sino enfrentarlo». El silencio se apoderó de la sala. Afuera, los perros ladraban a la distancia y un camión pasaba levantando polvo. Martín respiraba agitado, como si acabara de correr kilómetros. Volvió a mirar la televisión. El rostro cansado de don Ezequiel, grabado por una cámara escondida, apareció un segundo en la pantalla. Parecía tan frágil, tan distinto al hombre fuerte y rígido que recordaba de su infancia. Ese contraste lo desgarró. Jesús colocó una mano firme sobre su hombro. «Ve a verlo, Martín, antes de que sea demasiado tarde». Martín no respondió. Su garganta estaba cerrada, pero en sus ojos había un brillo que revelaba la batalla interna. Sabía que Jesús tenía razón, aunque aceptarlo era más doloroso que cualquier deuda. La madrugada se extendía silenciosa sobre la ciudad cuando Martín decidió salir. El reloj marcaba las 3:30. Apenas había cerrado los ojos desde que escuchó el nombre de su padre en las noticias. La frase de Jesús seguía clavada en su mente. «Ve a verlo antes de que sea demasiado tarde». Encendió el tsuru con manos temblorosas. El motor rugió débilmente y el eco resonó en la calle desierta. Mientras avanzaba por avenidas casi vacías, veía a lo lejos a los barrenderos empujando carretillas y a los indigentes buscando refugio en las paradas de camión. La ciudad dormía, pero la culpa de Martín lo mantenía despierto, arrastrándolo hacia el hospital. Cuando llegó al hospital civil, un nudo de ansiedad se le apretó en el estómago. El edificio blanco brillaba bajo la luz fría de los focos y las sombras de los árboles se alargaban en el suelo húmedo. El olor a desinfectante lo golpeó apenas cruzó la entrada, mezclado con el de café rancio que salía de una máquina en el pasillo. La sala de urgencias estaba abarrotada. Madres con niños en brazos esperaban con ojeras profundas. Hombres sangrantes cubrían heridas improvisadas con trapos. Ancianos temblaban envueltos en cobijas donadas. El murmullo de voces cansadas y el sonido metálico de camillas chocando llenaban el ambiente. Martín avanzó con pasos inseguros, evitando el contacto visual con los enfermeros. Sentía que en cualquier momento alguien lo señalaría. Ese es el que abandonó a su padre.
Su respiración se aceleraba y el corazón golpeaba tan fuerte que le parecía imposible que no se escuchara. Preguntó en recepción con voz quebrada. «Busco a don Ezequiel Hernández». La enfermera lo miró con rapidez, sin levantar mucho la vista de los papeles. «Sala 3, cama 8». «Pero el paciente está muy delicado, las visitas no son recomendadas a estas horas». Martín asintió sin contestar y caminó como un fantasma por el pasillo. Cada paso se sentía como plomo. Cuando entró en la sala indicada, la penumbra lo envolvió. Solo algunas lámparas encendidas iluminaban hileras de camas, donde pacientes respiraban con dificultad, acompañados por el sonido constante de los monitores. Al llegar a la cama 8, se detuvo en seco. Allí estaba su padre. Don Ezequiel yacía acostado, con la piel más pálida que nunca y los labios resecos. El hombre que alguna vez levantaba costales de maíz como si fueran plumas, ahora parecía quebrarse bajo el peso de una simple sábana. Martín sintió un vacío abrirse en el pecho. Quiso hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Se acercó lentamente y observó el rostro dormido de su padre, marcado por arrugas profundas pero al mismo tiempo vulnerable, casi infantil. Los recuerdos lo golpearon sin piedad. Vio la figura rígida de don Ezequiel en el campo, gritándole órdenes mientras el sol quemaba sus espaldas. Escuchó los reproches cuando llegaba tarde, los regaños cuando cometía un error, las veces que lo llamó débil. Pero también recordó las manos callosas, entregándole su primer par de botas, y el silencio compartido en las tardes, mirando juntos cómo el cielo se pintaba de naranja. De pronto, dos médicos pasaron por el pasillo, conversando en voz baja. «El señor Hernández está muy grave», dijo uno. «Si no mejora, no creemos que pase de la semana». Martín apretó los puños, luchando contra las lágrimas. Esa frase le atravesó el alma. Se inclinó hacia su padre y susurró: «Perdóname. Aunque no me escuches, perdóname». La voz se le quebró y retrocedió de golpe, como si no tuviera derecho a estar ahí. Sintió que las paredes lo asfixiaban. Salió de la sala con pasos torpes, cruzó el pasillo casi corriendo y se lanzó al aire húmedo de la madrugada. Afuera, se apoyó contra el muro del hospital y respiró agitado, como si acabara de escapar de un castigo. Su mente repetía la misma pregunta una y otra vez. ¿Tengo el valor de quedarme y enfrentar esto, o seguiré huyendo hasta el final? Martín caminó sin rumbo por las calles silenciosas, con la respiración entrecortada. El aire frío de la madrugada le quemaba los pulmones, pero ni siquiera lo notaba. Lo único que veía era el rostro debilitado de su padre, esa imagen que lo perseguía como un fantasma. Llegó a un parque solitario y se sentó en una banca húmeda, con la cabeza entre las manos. Jesús apareció poco después, como si hubiera sabido exactamente dónde encontrarlo. Traía el mismo paso tranquilo, los mismos ojos serenos que parecían atravesar la oscuridad. «¿Lo viste?», preguntó sentándose a su lado. Martín asintió sin levantar la vista. «Parece otro hombre, como si no fuera el mismo que me enseñó a trabajar en el campo». Jesús guardó silencio, esperando que las palabras fluyeran, y Martín, como si la represa de años se hubiera roto, comenzó a hablar. «Yo crecí en Michoacán, ¿sabes? Mis primeros recuerdos son de la tierra seca, del olor a tierra mojada cuando por fin llovía después de meses de sequía. Tenía apenas 8 años y ya cargaba costales de maíz más grandes que yo». Se frotó las manos, recordando las ampollas que se abrían una y otra vez. «Mi padre siempre fue duro. Nunca tuve una caricia, nunca una palabra de aliento. Todo era orden tras orden. Apúrate, inútil, no llores como niña, trabaja más». Yo lo odiaba, pero al mismo tiempo lo admiraba, porque parecía incansable. Jesús lo escuchaba con atención, sin interrumpirlo. El viento movía las ramas de los árboles, produciendo un murmullo que acompañaba el desahogo. «Hubo una vez», continuó Martín, «que quise dejar el campo. Tenía 17 y soñaba con estudiar, con salir de ese pueblo. Se lo dije, y él me gritó en la cara que los estudios eran para los ricos,
que los pobres nacíamos para sudar hasta morir. Ese día nos peleamos. Yo le grité que algún día me largaría, que no volvería a cargar ni un costal más. Él me abofeteó, y yo lo empujé. Fue la primera y única vez que me atreví a levantarle la mano. Se le quebró la voz. Sus ojos se humedecieron mientras recordaba la mirada de furia y decepción de su padre. Desde entonces nada volvió a ser igual. Nos hablábamos lo mínimo. Cuando pude, me fui a Guadalajara y no volví en años. Pero, ¿sabes? Aunque me liberé de su yugo, nunca me liberé de su sombra. Todo lo que hacía, lo hacía con su voz en mi cabeza, diciéndome que era un inútil. Jesús respiró hondo antes de hablar. Quizás tu padre no supo demostrar lo que sentía. Hay hombres que solo saben dar golpes porque nunca aprendieron a dar abrazos. Martín lo miró con rabia. ¿Ahora lo vas a justificar? ¿Después de todo lo que me hizo pasar? No se trata de justificarlo, dijo Jesús con calma. Se trata de entender que tu vida no puede quedar atrapada en esas heridas. Tú sigues cargando el pasado como si fuera una piedra atada al cuello. Martín bajó la cabeza, apretando los dientes. Tal vez tienes razón, pero cuando lo vi ahí, acostado, frágil, sentí que todo se me venía encima. Odio lo que me hizo, pero odio más lo que yo hice con él. Jesús colocó una mano en su hombro. No todo está perdido. Mientras respires, mientras él respire, aún hay tiempo de sanar. Martín suspiró agotado. El cielo empezaba a clarear, pintándose de tonos anaranjados. Una nueva mañana llegaba, pero para él no era un alivio, sino un recordatorio de que debía decidir si seguir huyendo o enfrentar las cadenas que lo ataban desde la infancia. El amanecer tiñó de dorado las calles de Guadalajara, pero para Martín no significaba un nuevo comienzo, sino una condena. Había pasado la noche reviviendo recuerdos, escuchando las palabras de Jesús, y lo único que sentía era un vacío que lo empujaba a escapar. Cada rincón de la ciudad parecía recordarle sus culpas, la deuda impaga, la mirada de su padre en la cama del hospital, las amenazas de los cobradores. Se encerró en su casa durante horas, caminando de un lado a otro como un animal atrapado. Sobre la mesa tenía un sobre con unos pocos billetes arrugados, apenas lo suficiente para el pasaje hacia el norte. Había pensado en vender el carro, en desaparecer de Guadalajara y empezar de cero en otra ciudad, lejos de todos. El simple hecho de imaginarlo le traía un alivio momentáneo. Si me voy, todo esto se acaba, se decía en voz baja, como intentando convencerse. Pero en el fondo sabía que las deudas no desaparecían con kilómetros y que la culpa no se disolvía con la distancia. Aún así, la tentación crecía. Golpearon la puerta con suavidad. Era Jesús, otra vez, como si siempre supiera cuándo aparecer. Martín abrió con gesto cansado. «¿Qué quieres ahora?», gruñó. «Ver cómo estás», respondió Jesús, entrando sin esperar invitación. «No pareces bien». Martín soltó una risa amarga. «No estoy bien y no lo estaré nunca. Lo único que me queda es largarme de aquí». «¿Largarte?». Jesús lo miró con calma. «¿Y a dónde piensas ir?». «A donde sea. Tepic, Monterrey, Estados Unidos, si es necesario. No importa, en cualquier lugar estaré mejor que aquí». Jesús frunció el ceño. «Estás huyendo». «Claro que estoy huyendo», explotó Martín. «¿Qué otra cosa puedo hacer? No puedo pagar lo que debo, no puedo borrar lo que hice con mi padre, no puedo vivir con este peso». El silencio llenó la habitación por unos segundos. Jesús caminó hacia la mesa y tomó el sobre con los billetes. Lo sostuvo en la mano observándolo con seriedad. «Con este dinero no vas a comprar paz», dijo, devolviéndoselo. «Puedes recorrer todo el país y aún así tu conciencia irá contigo». Martín apretó los dientes. «¿Y qué quieres que haga, ¿Que me quede aquí esperando a que esos tipos me maten? ¿Que mire a mi padre agonizar hasta que me maldiga con su último aliento? No puedo». Jesús lo miró directo a los ojos. «El dolor no se borra escapando, se enfrenta, y tú tienes la oportunidad de hacerlo». Martín sintió un ardor en la cara, como si lo hubieran abofeteado.
¿Por qué te importa tanto? Tú ni me conoces. ¿Por qué insistes en meterte en mi vida?», gritó golpeando la mesa. Jesús no retrocedió. «Porque veo en ti a un hombre que aún puede cambiar. Porque aunque quieras negarlo, sé que no eres tan cruel como para dejar que tu padre muera solo». Esas palabras hicieron que Martín se desplomara en la silla. Su respiración era agitada, el sudor le corría por la frente y sus manos temblaban. Había una lucha feroz en su interior. Parte de él quería huir y olvidar, y otra parte, la que Jesús despertaba con cada palabra, le pedía quedarse y enfrentar la tormenta. Jesús se levantó para salir. «Piensa bien lo que harás», dijo antes de cruzar la puerta. «Huir no borra el dolor, solo lo multiplica». Martín se quedó solo, mirando el sobre de billetes como si fuera una sentencia. El silencio de la casa lo envolvía, y en ese silencio escuchaba sus propios pensamientos repetirse una y otra vez. «¿Me voy o enfrento todo lo que he evitado toda mi vida?». La tentación era fuerte, pero sabía que su decisión marcaría un antes y un después. Los días transcurrieron lentos para Martín, cargados de dudas y silencios. El sobre con los billetes seguía sobre la mesa intacto, como un recordatorio de la tentación de huir. Pero cada vez que lo miraba, escuchaba la voz de Jesús retumbando en su cabeza. «Huir no borra el dolor, solo lo multiplica». Una mañana, mientras salía rumbo a la tienda, lo encontró nuevamente. Jesús estaba hablando con unos vecinos, ayudándoles a cargar costales de frutas en un triciclo. El sudor le empapaba la camisa, pero aún así sonreía, agradeciendo a cada persona que le ofrecía agua o un pan. Martín lo observó desde la distancia, intrigado por aquella facilidad para conectar con la gente. Cuando Jesús lo vio, se acercó. «Buenos días, Martín. ¿Qué haces ahora?», preguntó él con desconfianza. «Trabajando. Don Chava me pidió ayuda para llevar mercancía al mercado. Me pagan poco, pero algo es algo. ¿Quieres acompañarme?». Martín dudó, pero al final aceptó. Caminaron juntos hasta el mercado, donde el bullicio era ensordecedor, voces regateando, cuchillos golpeando tablas de madera, radios encendidos con rancheras. Jesús se movía entre los puestos como si fuera parte de ese mundo desde siempre. Saludaba a todos, cargaba sin quejarse, compartía chistes. Martín, en cambio, se sentía torpe. Apenas levantó un par de cajas antes de cansarse. Jesús lo notó. «No te preocupes, poco a poco», le dijo sonriendo. «Tú pareces no cansarte nunca». «Claro que me canso, pero me gusta servir. Me hace sentir vivo». Esa respuesta lo incomodó. Martín estaba acostumbrado a la lógica de dar solo si recibes algo a cambio. No entendía esa generosidad desinteresada. Al caer la tarde, cuando regresaban, Jesús sacó unos billetes arrugados de su bolsillo y se los ofreció. «Tómalos, te ayudarán con lo que debes». Martín abrió los ojos, sorprendido. «¿Estás loco? Apenas si ganaste algo». «Lo sé, pero tú lo necesitas más». Martín negó con la cabeza. «No puedo aceptar esto». «No es caridad», replicó Jesús con firmeza. «Es apoyo. Hoy por ti, mañana por alguien más». Martín apretó los billetes en la mano sin saber qué decir. Aquello lo desarmaba por completo. Nadie le había ofrecido ayuda de esa forma, sin condiciones ni reproches. Esa noche, mientras cenaban juntos en la casa, Jesús habló con tranquilidad. «Podemos seguir buscando trabajos pequeños. Hay vecinos que necesitan albañiles, cargadores, gente que pinte bardas. Si te unes en unas semanas podrías reunir parte del dinero». Martín lo miró incrédulo. «¿Y tú qué ganas con eso?». Jesús sonrió. «La satisfacción de ver que alguien se levanta». El silencio llenó la habitación. Martín miró sus manos, ásperas pero vacías, y sintió una punzada de vergüenza. «¿Por qué haces esto por mí?», preguntó al fin. «Porque todos merecemos una segunda oportunidad», respondió Jesús sin dudar. Los días siguientes se convirtieron en una rutina inesperada. Ambos trabajaban juntos.
cargaban ladrillos en obras, pintaban muros, ayudaban en el mercado. El dinero que reunían era poco, pero constante. Los vecinos comenzaron a respetar a Jesús, llamándolo el muchacho bueno. Algunos incluso lo invitaban a comer o le regalaban fruta. Martín observaba todo en silencio. Sentía una mezcla de admiración y celos. Admiración porque Jesús parecía dar sin medida. Celos porque él nunca había recibido ese respeto de la comunidad. Una tarde, después de cargar materiales, se sentaron a descansar bajo un árbol. Jesús compartió una torta que le habían regalado. «Toma, la mitad es tuya». Martín la aceptó con manos temblorosas. «Eres un necio», dijo con una risa amarga. «Un necio que da hasta lo que no tiene». «Tal vez», contestó Jesús, «pero prefiero ser necio a ser indiferente». Martín lo miró fijamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo en su interior se quebraba. No era rabia ni dolor, era algo distinto. La posibilidad de que tal vez, solo tal vez, aún podía cambiar. El sonido insistente del teléfono despertó a Martín en medio de la noche. Contestó con voz adormilada, pero la noticia lo sacudió de inmediato. Su padre había empeorado. Los médicos advertían que sin un tratamiento especializado y costoso, las posibilidades de sobrevivir eran casi nulas. Colgó el auricular con las manos temblorosas. Jesús, que dormía en el sillón, abrió los ojos de inmediato al ver su rostro pálido. «¿Qué pasó?», preguntó incorporándose. Martín respiró hondo. «Dicen que si no le hacen un tratamiento caro, mi padre no la va a librar. Y yo no tengo ese dinero, Jesús, ni aunque trabajemos un año entero lo reuniríamos». Se dejó caer en la silla, con la cabeza entre las manos. El peso del mundo parecía hundirlo. Jesús guardó silencio unos segundos, luego habló con calma. «No estás solo. Podemos pedir ayuda». «¿Ayuda? ¿A quién?». Martín soltó una carcajada amarga. «Nadie me debe nada. Yo he pasado la vida alejado de todos». Jesús lo miró con determinación. «La comunidad siempre responde cuando se trata de salvar una vida. Déjame intentar». Martín lo observó incrédulo, pero no tuvo fuerzas para discutir. Al día siguiente, Jesús comenzó a recorrer el barrio. Tocó puertas, habló con vecinos, explicó la situación. La noticia corrió como pólvora. El padre de Martín estaba grave, necesitaba medicamentos y un tratamiento costoso. Al principio, Martín se avergonzaba de que todos supieran la verdad, pero pronto la sorpresa lo desarmó. Doña Lupe, la señora de la tienda, entregó una lata donde guardaba monedas para sus nietos. Don Chava, el del mercado, regaló una parte de sus ganancias del día. Incluso Toño, el pandillero que siempre lo miraba con desprecio, dejó caer un par de billetes en la caja improvisada que Jesús cargaba. «Es tu padre, compa», dijo Toño, serio, «y uno no deja morir a un viejo solo». Martín se quedó sin palabras. En las calles polvorientas la colecta se volvió un acto de unidad. Mujeres aportaban lo que podían: tortillas recién hechas para vender, frascos de café, hasta ropa para rifar. Los niños corrían de casa en casa pidiendo monedas para el abuelito de Martín. Cada gesto era como una bofetada para él. Había pasado años convencido de que nadie se preocupaba por él ni por su familia, y sin embargo, ahí estaba su gente, compartiendo lo poco que tenían. Esa noche, al ver la mesa llena de monedas, billetes arrugados y algunas donaciones en especie, Martín sintió un nudo en la garganta. «No lo entiendo. ¿Por qué lo hacen?», preguntó con voz quebrada. Jesús lo miró con serenidad. «Porque aunque no lo veas, aún hay bondad en la gente. Tú solo estabas demasiado ciego para notarlo». Martín se dejó caer en la silla, mirando el dinero acumulado. No era suficiente aún, pero representaba algo más grande: la posibilidad de creer en los demás. «Me siento indigno de todo esto», susurró. «No se trata de merecer», respondió Jesús. «Se trata de aceptar que a veces necesitamos que otros nos levanten». Los días siguientes, Jesús siguió organizando rifas y ventas improvisadas. El barrio se convirtió en un hervidero de solidaridad.
Y aunque la enfermedad de don Ezequiel avanzaba sin tregua, al menos había una chispa de esperanza. Tal vez, con ese esfuerzo colectivo, podrían darle una oportunidad de luchar. Martín, mirando a Jesús cargar cajas y coordinar a la gente, comprendía poco a poco que aquel joven no era un simple extraño. Era alguien que, sin pedir nada a cambio, estaba enseñándole a mirar la vida con otros ojos. Y esa lección comenzaba a doler, porque revelaba todo lo que él había negado durante años. El sol se ocultaba cuando Martín regresó a su casa con la caja llena de billetes y monedas que el barrio había reunido. La colocó sobre la mesa con cuidado, como si se tratara de un tesoro frágil. La miraba con una mezcla de gratitud y miedo. Por primera vez en mucho tiempo, había algo de esperanza en su vida, aunque esa esperanza no le pertenecía del todo. Mientras intentaba ordenar los pensamientos, un golpe seco en la puerta lo hizo sobresaltarse. Al abrir, encontró a Sergio y Ramiro, los cobradores que lo habían amenazado días atrás. Sus sonrisas torcidas lo hicieron retroceder instintivamente. «Buenas noches, Hernández», dijo Sergio acomodándose la cadena de oro en el cuello. «Nos enteramos de que andas juntando lana». Martín tragó saliva. «Es para el tratamiento de mi padre». Ramiro se echó a reír. «No nos vengas con cuentos. Ese dinero puede saldar lo que debes. Mira qué fácil, tú nos das una parte y aquí no pasó nada». Martín sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las palabras resonaban como una tentación peligrosa. Si entregaba parte del dinero, sus problemas con ellos terminarían. Podría liberarse de esa amenaza que lo seguía como una sombra. «No puedo», balbuceó. «Claro que puedes», insistió Sergio, dando un paso dentro de la casa. «Piensa en ti. Ese viejo ya está más allá que acá. ¿Para qué gastar tanto si al final igual se va a morir?» Esas frases le atravesaron el pecho. Recordó los ojos apagados de su padre en la cama del hospital y el murmullo de los médicos diciendo que tal vez no sobreviviría. La lógica fría de los cobradores tenía sentido, pero al mismo tiempo lo llenaba de asco. «No me presionen», dijo con voz temblorosa. Ramiro se inclinó hacia él. «Tienes hasta mañana para decidir. Si no, nosotros mismos nos llevamos lo que nos toca». Se marcharon dejando un silencio espeso detrás. Martín cerró la puerta con las manos sudorosas. Se quedó de pie frente a la caja, contemplando los billetes arrugados, escuchando el eco de las voces que le susurraban. «Piensa en ti, paga tu deuda, olvida al viejo». Esa noche no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro, mordiéndose las uñas, imaginando escenarios. Si entregaba el dinero, salvaría su pellejo. Nadie lo culparía, nadie lo sabría. Pero si lo hacía, condenaría a su padre. Al amanecer, Jesús entró y notó de inmediato el rostro desencajado de Martín. «¿Qué pasó?», preguntó mirando la caja. Martín dudó. Podía ocultarlo, inventar una excusa, pero al final la verdad salió como un torrente. Le contó la visita de los cobradores, la amenaza, la tentación. Jesús escuchó en silencio, hasta que alzó la voz con firmeza. «¿Estás pensando en traicionar a tu padre otra vez?» Martín se enfureció. «No me hables así. ¿Qué sabes tú de lo que vivo? Si pago, me dejan en paz». «Si pagas con ese dinero nunca tendrás paz», respondió Jesús clavando sus ojos en los suyos. «Estarías vendiendo la oportunidad de salvarlo». Martín lo empujó fuera de sí. «Déjame en paz. ¿No entiendes?» Jesús no reaccionó con violencia. Se levantó despacio y con voz tranquila dijo: «Lo entiendo más de lo que crees, pero la decisión es tuya. Solo recuerda que si eliges mal, no podrás deshacerlo». Martín quedó solo, jadeando, con la frente cubierta de sudor. La caja seguía sobre la mesa, tentándolo como una manzana envenenada. Afuera, el bullicio del barrio despertaba, ajeno a la tormenta que rugía en su interior. Sabía que debía elegir, salvarse él mismo entregando el dinero o proteger lo que con tanto esfuerzo los demás habían reunido para su padre. Y esa elección lo estaba destrozando por dentro. El amanecer llegó con un cielo gris, como si la ciudad misma reflejara la angustia de Martín. No había dormido nada.
La caja con el dinero permanecía sobre la mesa, custodiada por su mirada atormentada. En cada billete veía las manos callosas de los vecinos, los rostros de los niños que habían corrido casa por casa pidiendo monedas, el esfuerzo de Jesús cargando ladrillos, y también veía el rostro de su padre, frágil, luchando contra la muerte. La decisión lo consumía. Sabía que los cobradores regresarían ese mismo día. Su respiración era pesada, como si cada minuto le arrancara un pedazo del alma. Por la tarde, el sonido de una motocicleta lo estremeció. Sergio y Ramiro llegaron puntuales, sonriendo como chacales. «¿Entonces, Hernández?», preguntó Sergio, bajando de la moto. «¿Trajiste lo nuestro?». Martín tragó saliva. Sentía que el corazón le explotaba. Miró la caja en la mesa, luego los ojos fríos de los hombres. Por un instante pensó en entregarla. Habría sido tan fácil, pero en ese segundo recordó las palabras de Jesús. «Si pagas con ese dinero, nunca tendrás paz». Respiró hondo y habló con voz temblorosa pero firme. «Este dinero no es de ustedes, es para mi padre». El silencio se hizo denso. Ramiro arqueó una ceja, incrédulo. «¿Así que te pones digno?». «Ya no les voy a dar nada», continuó Martín apretando los puños. «Si quieren matarme, háganlo, pero no voy a traicionarlo otra vez». Los cobradores rieron con desprecio, pero sus ojos mostraban furia. «Te lo advertimos, Hernández, ahora vas a aprender». Sergio lo empujó contra la pared y levantó el puño. En ese momento Jesús apareció desde la esquina, corriendo hacia ellos. «¡Déjenlo!», gritó interponiéndose. Ramiro intentó apartarlo, pero Jesús lo enfrentó sin titubear. «No tienen derecho a tocarlo. Si tienen un problema, arréglenselo conmigo». El golpe llegó sin aviso. Sergio lo golpeó en el rostro, haciéndolo tambalear. Jesús cayó de rodillas, pero no retrocedió. «No lo voy a dejar solo», dijo con la boca ensangrentada. Martín sintió una mezcla de terror y vergüenza. El joven estaba recibiendo golpes por protegerlo, mientras él apenas podía mantenerse en pie. La rabia, contenida durante años, explotó dentro de él. Con un grito, se lanzó contra Ramiro, forcejeando torpemente. No tenía la fuerza de antes, pero su decisión lo impulsaba. El alboroto atrajo la atención de los vecinos. Luces se encendieron, puertas se abrieron. Varias voces comenzaron a gritar desde las ventanas. «¡Ya basta! ¡Déjenlos en paz!». La presión de la gente obligó a los cobradores a retroceder. Sergio lanzó una amenaza final. «Esto no se queda así, Hernández». Subieron a la motocicleta y desaparecieron rugiendo por la calle. El silencio quedó roto solo por la respiración agitada de Martín y el quejido de Jesús, que se limpiaba la sangre de la boca. Martín se arrodilló junto a él con lágrimas en los ojos. «¿Por qué hiciste eso? Te pudieron matar». Jesús sonrió débilmente. «Porque vales más de lo que tú mismo crees, y porque necesitabas a alguien que te recordara que todavía puedes elegir el bien». Las palabras lo atravesaron. Martín sintió que una muralla se derrumbaba en su interior. Por primera vez en años, no huyó, no se escondió. Se enfrentó a su miedo y eligió a su padre sobre su propia seguridad. Esa noche, mientras ayudaba a Jesús a recostarse, Martín supo que algo había cambiado en él. El peso de la decisión aún era grande, pero por primera vez no se sentía un cobarde. Se sentía un hombre dispuesto a luchar. El hospital olía a desinfectante y a cansancio. Martín caminaba por los pasillos con paso firme, aunque por dentro todo le temblaba. No había dormido bien desde la pelea con los cobradores. Jesús, con el rostro amoratado pero la misma serenidad de siempre, lo acompañaba. No dijo una palabra durante el trayecto, pero su sola presencia le daba a Martín el valor que le faltaba. Cuando entró en la sala, vio a su padre más débil que nunca. Don Ezequiel estaba rodeado de máquinas que pitaban con regularidad, y cada respiración sonaba como un esfuerzo titánico. La piel se le veía traslúcida, y sus manos temblaban apenas. Martín se acercó despacio, sintiendo que los recuerdos lo ahogaban. Por un momento dudó.
Quiso dar media vuelta a escapar como tantas veces. Pero Jesús se quedó en la puerta, observándolo en silencio, y eso lo obligó a seguir adelante. Se sentó junto a la cama y tomó la mano huesuda de su padre. Por primera vez en décadas, permitió que las lágrimas corrieran libremente. «Papá», dijo con voz quebrada, «perdóname. Perdóname por todo lo que hice, por lo que no hice, por haberte abandonado cuando más me necesitabas». Don Ezequiel abrió lentamente los ojos. Tardó en reconocerlo, pero cuando lo hizo, una chispa de sorpresa y dolor brilló en su mirada. Movió los labios con esfuerzo. «¿Martín?» «Sí, papá, soy yo», contestó apretando su mano. «No sé cómo reparar todo el daño, pero no quiero que te vayas sin escuchar esto. Lo siento». El anciano lo miró en silencio unos segundos, como si buscara fuerzas en lo más hondo de su alma. Finalmente, habló con voz débil, casi un susurro. Siempre te amé, hijo, pero no supe cómo mostrarlo. Mi vida fue dura, y solo aprendí a dar órdenes, no cariño». Martín bajó la cabeza sollozando. «Yo pensé que no te importaba, que para ti nunca fui suficiente». «Eras lo único que tenía», balbuceó don Ezequiel con lágrimas en los ojos. «Perdóname tú también». El silencio se llenó de emociones contenidas durante años. Padre e hijo se miraron, vulnerables, sin máscaras ni rencores. Fue un instante frágil, pero auténtico, donde ambos se reconocieron en su dolor y en su amor. Jesús observaba desde la puerta, con los brazos cruzados. No intervino, no hizo falta. Su presencia era un recordatorio de que la reconciliación era posible. Martín acarició la mano de su padre con ternura, algo que nunca había hecho. «Voy a estar contigo, viejo. Pase lo que pase. Ya no voy a dejarte solo». Don Ezequiel sonrió débilmente, y aquella sonrisa, aunque pequeña, iluminó la habitación. Era la primera vez que Martín la veía tan sincera. Los minutos pasaron lentos. Conversaron entre pausas, entre silencios cargados de significado. Recordaron momentos del pasado, incluso los más duros, pero ahora sin rabia, sino con la serenidad de quienes saben que el tiempo se acaba. Cuando los médicos entraron para revisar al paciente, pidieron que Martín saliera un momento. Afuera, Jesús lo esperaba. «¿Cómo te sientes?», preguntó con voz suave. Martín respiró hondo limpiándose el rostro. Ligero, como si me hubieran quitado un peso de encima. No sé qué pasará con él, pero al menos me escuchó. Jesús asintió, y en sus ojos brillaba orgullo. Eso es lo que importa. A veces no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos sanar el presente. Martín lo miró conmovido. Por primera vez en su vida, sintió que la palabra perdón tenía un verdadero significado. Mientras el sol caía detrás de los ventanales del hospital, supo que, aunque la batalla no estaba ganada, ya había dado el paso más difícil, enfrentar su propio corazón. Los días siguientes en el hospital fueron un ir y venir de médicos, susurros y silencios cargados de tensión. Martín no se separaba de la cama de su padre. Le llevaba agua con una cucharita, acomodaba las cobijas, le hablaba, aunque don Ezequiel apenas respondiera con leves gestos. Esa presencia constante, que durante tantos años le negó, ahora era su manera de recuperar el tiempo perdido. Una mañana el anciano abrió los ojos con claridad inusual. Lo miró fijamente, con ternura. «Gracias por volver», dijo con voz débil pero firme. Martín le apretó la mano. «Nunca debí irme, papá. Pero ya no importa. Estoy aquí y no me moveré». Jesús, sentado en un rincón, observaba en silencio. Sabía que aquellas palabras eran el cierre de un círculo que había permanecido abierto demasiado tiempo. Pocos días después, don Ezequiel exhaló su último suspiro. Fue un momento doloroso, pero distinto al que Martín había temido. No hubo gritos, no hubo culpas, solo un silencio sereno, acompañado por lágrimas que no nacían de la rabia, sino de un amor que, al fin, había sido reconocido. Martín salió del hospital con los ojos rojos, pero con el corazón en calma. Jesús caminaba a su lado.
Ninguno habló durante un buen rato. El ruido de la ciudad seguía su curso. Vendedores ambulantes ofreciendo tamales, camiones rugiendo por las avenidas, niños corriendo tras un balón. La vida continuaba, y de alguna forma también la suya. En los días siguientes, Martín tomó una decisión. Ya no podía recuperar a su padre, pero podía honrar su memoria de otra manera. Comenzó a ayudar en la comunidad, inspirándose en el ejemplo de Jesús. Llevaba víveres a los más necesitados, colaboraba en reparaciones de casas, organizaba rifas para familias en apuros. Al principio, los vecinos lo miraban con recelo, recordando su carácter hosco y su abandono, pero poco a poco su constancia fue derrumbando esas barreras. Una tarde, mientras entregaba despensas junto a Jesús, una vecina se le acercó con una sonrisa. «Se nota el cambio, Martín. Tu padre estaría orgulloso». Él bajó la cabeza, conmovido. «Eso espero». Jesús lo observó con serenidad, como quien sabe que la semilla ya germinó. «El verdadero valor de una vida», dijo, «no está en lo que recibimos, sino en lo que damos». Martín asintió. Había comprendido que la culpa, aunque dolorosa, podía convertirse en un motor para transformarse. Ya no era el hombre que abandonó a su padre bajo la lluvia. Ahora era alguien dispuesto a cargar con el dolor de otros, a dar lo que nunca había sabido dar. Esa noche, al regresar a casa, miró al cielo estrellado y susurró: «Descansa en paz, viejo. Esta vez no te fallaré». Un nuevo camino se abría ante él, y aunque sabía que no sería fácil, estaba decidido a recorrerlo. Antes de cerrar esta historia, quiero hacerte una invitación especial. Si este relato tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir conociendo historias que nos enseñan el verdadero valor de la vida y la importancia del perdón. Y recuerda, haz clic en el video que aparece en pantalla para continuar con más relatos que cambiarán tu manera de ver el mundo, porque al final todos enfrentamos la misma elección que tuvo Martín: vivir huyendo de nuestras culpas o detenernos, reconciliarnos y comenzar a construir algo nuevo.